Bendito sea el Eterno. Durante estos días vamos a pasar por peldaños, pasar por puertas. Estamos hablando de preparar el camino y hay puertas que hay que atravesar. Y voy a hablar de 7 pasos y esperamos que lleguemos al último con toda la plenitud. El Eterno nos ha dado una ilustración con la menorá que está en el templo, que realmente es un candelabro con 6 brazos. El tronco central es el más importante. Es el que sujeta los brazos. Hay 3 pares de brazos por los lados. Y curiosamente, cuando escribes el nombre Yeshua, en el texto hebreo encontramos 7 llamas sobre las letras de Yeshua, que corresponden a la unción completa que Dios dio a él. Y en esta ilustración no tenemos la menorá exactamente aquí, pero la llama central es la más importante. La llama es número 4. Este es el tronco central de la menorá. Y luego tenemos 3 brazos y 3 brazos en cada lado. Y en este proceso vamos a presentar un camino. Vamos a ir pasando por temas, 7 temas. Y los 3 primeros van a llegar al cuarto, que es el más importante. Y a partir del 4 tenemos otra dimensión que son los 3 últimos. Si miramos la obra de Dios en el Mesías, podemos dividirla en 7 pasos para la salvación del mundo, para la salvación de Israel y el mundo. Los fundamentos de las buenas nuevas del Evangelio pueden dividirse en 7 pasos. Antes de entrar en los 7, quiero leer contigo en 1 Corintios 15. 1 de Corintios 15. Aquí el Shaliach Shaul, apóstol Pablo, presenta las bases de las buenas nuevas del Evangelio. Este es el fundamento para la salvación de Israel y el mundo. Y cuando leemos las palabras de Pablo, encontramos cosas bien fundamentales y bien importantes. Vamos a ver. 1 Corintios 15, versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio, la Besorá, la buena noticia que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Mira estas palabras. ¿Cómo puede una persona ser salva? Aquí tienes el fundamento de Pablo. ¿Crees que estas son palabras de Dios? ¿Crees que esta es revelación divina? ¿Crees que esto viene de Dios? Muy bien, es el fundamento de Dios para la salvación del mundo. Por estas palabras sois salvos. Entonces, estas palabras son muy importantes. Aquí está el mensaje de salvación, reducido en ciertas palabras, que son claves y fundamentales. Y debemos fijarnos en estas palabras y tenerlas bien fundamentadas para saber cómo ser salvos y enseñar a la gente cómo ser salvos. Si alguien viene y te pregunta, dime cómo puedo ser salvo, tienes que conocer esto. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra
que os prediqué. Hay que retener esto. A no ser que hayáis creído en vano. ¡Wow! Si uno escucha, recibe y no retiene, lo pierde. Porque yo os entregué en primer lugar, que según entiendo yo el griego, significa dos cosas. En primer lugar, en prioridad y en primer lugar de tiempo. That's correct. Es bueno tener a Isaac Bonilla aquí. Qué bueno. Es mejor que la inteligencia artificial. Es decir, lo primero que os di fue esto. Y también lo principal que os di fue esto. En primer lugar. Es decir, esto es lo más importante de todo. No si Yeshua tenía barba. Hubo otras cosas por el estilo, que no vamos a entrar. Esto es lo importante, lo fundamental que debemos retener y mantener en nuestras comunidades y en nuestras vidas. En primer lugar, os entregué lo mismo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí está mal traducido, según yo entiendo, y he apretado bien las cosas, debería ser traducido, fue resucitado, no resucitó. No fue algo que él hizo, sino que Dios hizo con él. Él no resucitó, fue resucitado. Muy diferente. Él no tenía poder sobre la muerte. Él necesitaba ayuda de Dios, de su Dios, para ser resucitado de los muertos. Fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Kefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos duermen ya. Después se apareció a Jacob y luego a todos los apóstoles, los Flijim. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, de los emisarios, que yo no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguía a la congregación de Dios. Este es el fundamento para la salvación. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino a salvación. No hay otro camino. ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? Es ser rescatado del estado mortal para pasar al estado inmortal. Eso es salvación. Todas las religiones tienen sus partes buenas para mejorar al hombre mortal, para que se comporte mejor. Para eso fue dada la Torá a Israel. Pero ninguna religión puede transformar al hombre mortal en inmortal. Ninguna religión. Solo puede mejorar al hombre mortal. Pero no tienen poder para transformar al hombre mortal en inmortal.
Solo uno. Dios, el Dios de Israel, que resucitó al Mesías, tiene ese poder. Es el camino a la salvación. El hombre resucitado es la cabeza de una raza humana nueva. Igual que Adán fue la cabeza de la raza humana mortal. Adán introdujo a través de su pecado la muerte en el mundo. En el ser humano se introdujo la muerte. Hasta los niños antes de nacer pueden morir. Resultado del pecado de Adán. El hombre es mortal por causa del pecado de Adán. Él es la cabeza de los mortales. Nacimos para morir. Hay una cabeza para los inmortales, se llama Yeshua. Es la única. Dios ha creado un hombre nuevo. Y el que no nace por él no tiene vida eterna. Hay que poner fundamentos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puedes mejorar al hombre mortal. Ser casi perfecto, morir perfecto, pero no te salva si no tienes al Hijo. Aquí está el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo primero que dice Pablo? El Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Cuando Pablo escribió esto, eso fue muy temprano. No existía el llamado Nuevo Testamento, no existía. Las Escrituras a las cuales él se refiere son las Escrituras hebreas llamadas Tanaj. En el mundo cristiano, el Antiguo Testamento. Según esas Escrituras, el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Todos los profetas hablan de esto. Toditos los profetas de Israel hablan de esto. Que el Mesías tiene que morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, y fue sepultado. ¿Por qué tenía que ser sepultado? Eso es un principio de la creación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Juan 12:24. Pero si cae en tierra y muere, dará mucho fruto. ¿De qué habla Yeshua cuando habla así? ¿Quién es el grano de trigo? Él mismo. Si no me meten en la tierra, yo me quedo solo. El grano de trigo tiene que ser sepultado. Tiene que ser metido en la tierra. Porque así producirá mucho fruto. Es decir, una reproducción del hombre de la resurrección. Reproducción del hombre de resurrección. Por lo tanto, tenía que ser sepultado. Todo el simbolismo de la siembra y la cosecha está en la muerte y resurrección del Mesías. Dios ha escondido estas cosas de forma alegórica en todas las Escrituras. Por eso tenía que ser sepultado. Y ser resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está escrito en las Escrituras que él tenía que resucitar al tercer día? ¿Lo conoces? Todas las comunidades de Qum son comunidades de estudiantes. Tú puedes ahora darme 2 o 3 testigos, 2 o 3 textos de los escritos del Tanaj que digan que el Mesías tenía que resucitar al tercer día. Tenía que ser resucitado al tercer día. ¿Tienes 2 o 3 textos? ¿Lo estudiaste? A ver.
¿Dónde? Tú no, tú cállate. ¿Eh? Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. ¿Y qué tiene que ver con el tercer día? Está bien, pero ¿qué tiene que ver con el tercer día? A ver, alguno. Vida después de 2 días. Ah, muy bien. Oseas 6, ¿verdad? Verso 3 o 4 por ahí. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día resucitaremos y viviremos delante de Él. Muy bueno. Es uno de ellos. Ahí habla del tercer día como resurrección. Eso es una palabra clave. Otro texto, a ver. Jonás, muy bien. ¿Quién dijo Jonás? Jonás, muy bien. Esta generación pide señal, no se le dará otra señal que Jonás. 3 días y 3 noches en el pez y después fue vomitado. Otro texto que muestra que habla de 3 días, ¿verdad? No discutiremos los detalles aquí, no queremos entrar en detalles. Ahí tenemos 2 testigos. Hay muchos más. Pero los demás son más alegóricos. Y digo una cosa, mira, a Dios le ha agradado, perdóname en español, necesito beber un poco. Se nota que estamos en altura. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. A Dios le ha agradado esconder el tesoro, lo más precioso que el cielo ofrece. El reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo que tienes que cavar para encontrar. Dios ha escondido al Mesías en las Escrituras y tienes que cavar, investigar a través de remes, de drash, de sod, no solamente el pshat. Ay, ¿cómo habla este señor? Pshat significa simple. El texto es simple, no dice claramente el Mesías morirá y será resucitado al tercer día. No tenemos ningún texto que habla así del Tanaj, de los escritos hebreos. Pero si tenemos estas insinuaciones, eso es remés, el nivel de insinuaciones. Por ejemplo, cuando Abraham fue ordenado a sacrificar a Isaac, su hijo, y dice, al tercer día levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Ese era el lugar de la resurrección de Isaac, el tercer día. Cosas de esas. De forma alegórica Dios nos habla y vez tras vez, y encuentras la expresión al tercer día muchas veces en los escritos hebreos. Dios lo ha escondido así de eso. Es el nivel remes. Luego drash, que es más búsqueda de research, ¿cómo se llama en español? Investigación. Y luego sod con las letras y muchas cosas secretas que Dios ha escondido en las Escrituras. Así que tenemos evidencias escriturales de que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Eso está, por ejemplo, en Isaías 53 y otros muchos lugares. Pero quizás es el más claro, Isaías 53. Tenía que ser sepultado con todo el concepto de granos, de siembra y cosecha, está en la sepultura. Y en los sacrificios del templo también está el concepto de traspasar el pecado al animal, y el animal es sacrificado en lugar del que ha pecado, y a través de ese sacrificio el pecador recibe perdón de sus pecados. Así que tenemos muchas ilustraciones que hablan de estas cosas a lo largo de las Escrituras. Y Pablo, por cierto, estaba todo el día hablando de estas cosas. Lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles, que él demostraba con las Escrituras que el Mesías tenía que sufrir y ser resucitado al tercer día. Todo el día estaba mostrando evidencias con las Escrituras hebreas y las enseñanzas de los rabinos, que así el Mesías tenía que pasar por todo eso. Y ser resucitado, ¿por quién? Por Dios.
el Dios del Mesías. Al tercer día, conforme a las Escrituras. Luego se apareció como vivo. Y no solo a uno, ni a dos, sino a más de 500 a la vez. Y esta es una evidencia de texto, evidencia. Si uno va según los escrutinios judíos, aquí tenemos una evidencia de texto, de testigos, que el Mesías vive, porque Pablo dice, muchos viven aún. Es decir, podéis ir a preguntarles, y hay muchos que pueden dar testimonio que lo han visto. Y es una evidencia histórica de la resurrección del Mesías. Incluso un rabino ortodoxo, Pinhas Lapide, dice que este texto es una muestra de que el Mesías, de que Yeshua resucitó de los muertos. Por la evidencia de las personas que lo vieron resucitado. Así que tenemos una base sólida. Base sólida. Hay otro evangelio falso, basado en el credo de Atanasio, del siglo IV, que ha infectado la Iglesia católica y también la protestante y otras ramas, también mesiánicas, que dice que tienes que creer que Jesús es Dios para ser salvo. Pablo no menciona nada de esto aquí. Ni Trinidad, ni deidad del Hijo, absolutamente nada de esto en el fundamento de salvación. No quiero discutir ese tema, pero lo que puedo decir claramente es que no es un camino de salvación. Si tú crees que Jesús es Dios o no crees que es Dios, eso no te salva ni pierdes por eso. El falso evangelio dice, tú cree en la Trinidad y serás salvo. El que no cree así, el que no piensa así acerca de la Trinidad, no puede ser salvo. Así dice el credo de Atanasio. Y esto ha infectado muchísimo al mundo evangélico, que ha heredado estas doctrinas católicas, de que uno tiene que creer en la Trinidad para ser salvo, uno tiene que creer que Jesús es Dios para ser salvo. Es un falso evangelio. El evangelio de Pablo, el evangelio de Dios, está aquí en 1 Corintios 15 y en otros muchos lugares de las Escrituras. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso está en 1 Juan. ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Lo tienes? ¿O lo piensas? ¿Lo conoces? ¿Está dentro de ti? ¿Entró en ti? Él entró en mí cuando yo tenía 5 años. 1967. Ya sabes cuántos años tengo. Él entró en mí a través del Espíritu. El nuevo hombre. El hombre inmortal. El hombre resucitado. Entró en mí. Yo lo tengo. Tengo al Hijo. Tengo testimonio en mi corazón que soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Hay algo dentro que me dice, yo soy hijo de Dios. Tengo el Hijo dentro. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si no lo tienes, si no tienes ese testimonio en tu corazón, necesitas nacer de nuevo. Necesitas recibir un nuevo nacimiento. Una nueva creación tiene que ser hecha dentro de ti, de manera que seas parte de la salvación. Esta es la base para la experiencia del nuevo nacimiento. Que Dios resucitó al que murió por nuestros pecados y está vivo. Miramos el nombre de Yeshua. Tenemos las 7 llamas.
Las 7 llamas pueden representar las 7 obras de salvación que Dios hizo a través de él. Y la primera llama, que empezamos a la derecha, el hebreo se lee de la derecha a la izquierda, porque originalmente uno escribía con martillo y cincel. Con el cincel en la mano izquierda, con el martillo en la derecha. Entonces, desde la derecha a la izquierda se escribe originalmente. Por eso la yud está a la derecha. Shin, Vav, Ain. Yud tiene que ver con yad, que es la mano. Shin tiene que ver con dientes. ¿Veis que parece a dientes? La Shin. La Vav es un clavo. Y la Ain es un ojo. Son los significados de las letras en el nombre de Yeshua. Entonces, la primera obra que corresponde a la Yud es la muerte expiatoria. No es el primero. Hay que cambiar el orden. La muerte expiatoria. Tuve que cambiar mi orden porque Dios me dio más revelación. La muerte expiatoria es la base. Tiene que ver con su cuerpo y con su sangre. Igual que los animales que expían por el pecado. Se mata al animal, se saca la sangre, se usa la sangre y la carne, las dos cosas. Y eso tiene que ver con el Mesías. Segunda cosa es su sufrimiento reemplazante. Segunda llama. Esa es la tercera, la sangre. Segunda llama, su sufrimiento reemplazante o sustituto. ¿Qué os suena mejor? ¿Reemplazante o sustituto? Sustituto, ok. Sufrimiento, sustituto. ¿Sustitutivo? No, sustituto, ¿no? Tercera cosa, su sangre limpiadora. Muy bien. Y tiene más que efecto limpiador. Estuve revisando esto ahora antes de este congreso y me di cuenta que los resultados de la sangre derramada de los animales y del Mesías son 7. 7 diferentes efectos del sacrificio de la sangre. Y uno de ellos es que limpia. Y hay más. Y vamos a pasar a eso cuando lleguemos a esa lección durante esta. Esta es una introducción de lo que vamos a hablar durante la semana. Cuarta cosa, que es la más importante. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien sabe? Si miramos en 1 Corintios 15, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema? La resurrección. Entonces, esto es lo más importante. Este es el tronco de la menorá. La resurrección poderosa. Tiene mucha importancia. Es vital. Es de vital importancia reconocer la resurrección corporal de Yeshua para ser salvo. Número 5. Elevación gloriosa. Elevación gloriosa. No sé si la palabra elevación es la mejor, pero tiene que ver con, después de la resurrección, el cuerpo de Yeshua fue elevado pasando por los 7 cielos y puesto por encima de los 7 cielos en un cielo que se llama Marom. Marom, que no es parte de los 7, sino una posición por encima de los 7 cielos.
Yeshua no está en el cielo, está por encima del cielo. Fue elevado, exaltado. Exaltación quizás, pero exaltación tiene doble sentido. Exaltación también es ser, ¡guau! Es una exaltación, ¿no? Pero si se entiende bien, si pone exaltación. Pone exaltación, me gusta más. Exaltación gloriosa. Y en esa posición, por encima de los cielos, Dios le ungió con un aceite eterno, número 6, la unción perpetua o eterna. Es decir, como inmortal, porque antes de morir no fue mortal. Perdón, no fue inmortal. Yeshua, antes de morir, fue mortal. Fue ungido antes, sí, pero como mortal. Ahora, Dios le unge en el cielo, en un estado glorificado, como inmortal, y le da una unción eterna que nunca le pasará. Dios, según Hechos 2, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Dios le ha hecho Señor, Adón y Mesías, también llamado Cristo. Dios le ha hecho Mesías. Es decir, Dios le ha ungido. Dios le ha dado una unción, Él le ha dado el Espíritu sin medida, en una dimensión por encima de los cielos, que nunca eternamente pasará, eternamente ungido. Como rey y sacerdote. Melquisedec. Séptima cosa es el reino. Podríamos cambiar un poco, yo pienso. Aquí hemos puesto regreso imperial. Suena muy bonito, pero quiero enfocar la palabra reino. ¿Fue mi micrófono? ¿Está fallando? Lo pongo en este lado. Entonces, en lugar de poner imperial, vamos a poner reino glorioso. La venida o el establecimiento del reino glorioso. Y eso tiene que ver con el canto de los ángeles, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito la gloria, el nombre, la fama, Baruch Shem Kevod, la gloria de la fama de la gloria del reino, Baruch Kevod Malchuto Leolam Vaed. Para siempre jamás. Que se trata del establecimiento del reino de Dios en toda la creación, con toda su potencia, con toda su influencia para que Dios sea todo en todos. Este es el proceso de salvación que Dios ha creado a través del Mesías. Si miras aquí, hay 3, los puedes poner todos juntos. Que se vean las 7 palabras, las 7 expresiones. No las tienes ahí, ¿verdad? Su muerte expiatoria, su sufrimiento vicario, sustituto, su sufrimiento sustituto, su sangre limpiadora, su resurrección poderosa, su exaltación gloriosa, su unción eterna y el reino glorioso, el establecimiento del reino glorioso. Si tú miras en estos 7, ves que los 5 primeros sucedieron una sola vez. Pero los 2 últimos son eternos. Es decir, murió una sola vez. Sufrió una sola vez. Derramó su sangre una sola vez.
fue resucitado una sola vez, fue elevado, glorificado una sola vez, pero aunque la unción haya sido una sola vez, es una unción perpetua. Es algo que es permanente. Lo otro son cosas temporales, pero las dos últimas son permanentes. La unción permanente y el reino eterno. Bendito sea Hashem. Cada uno de estos pasos influye sobre nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el efecto de la muerte expiatoria del Mesías en mi vida personal? De eso hablaremos esta tarde. Y luego iremos pasando por cada uno de estos y veremos resultados personales que podamos sacar con gozo de las fuentes de salvación y apropiarnos de lo que Dios ha preparado para cada uno de los judíos y los gentiles en el Mesías Yeshua. Ven a esta tarde preparado para recibir algo de Dios y para ser operado por el médico, el cirujano celestial en tu alma, porque hay efectos fantásticos de la muerte expiatoria del Mesías Yeshua. ¿Qué significa la expiación? Mucha gente no sabe. Son palabras técnicas que tenemos que explicar. Y cuando entendamos la implicación de estos términos y apliquemos estas cosas a nuestras vidas personales, vamos a ser sanados. Esa segunda sesión en la tarde, allá. En el otro auditorio, esta tarde a las 4:30, Después de que todo. después de las alabanzas. Luego hablaremos de otras cosas, el efecto de su sufrimiento para nosotros, el efecto de su sangre para nosotros. Hay 7 efectos de la sangre. Tenemos que conocer estas cosas. Son cosas fundamentales que todas las congregaciones tienen que estar bien afirmadas en ellas. Son las congregaciones unidas en el Mesías. Tenemos que conocer estos conceptos y voy a hacer lo posible y lo imposible con la ayuda de Dios para que todo el mundo podamos recibir y entender y apropiarnos de estas verdades. Y también enseñarlas a otros. Entonces, hay un efecto de la sangre, del derramamiento de la sangre del Mesías. Hay mucho efecto. ¿Cuál es el efecto de la resurrección del Mesías? De eso hablaremos también en estos días. El efecto de su glorificación. ¿Cuál es el efecto en nosotros? Hay una implicación directa entre su elevación, su traspaso por los cielos y nuestra relación con Dios. Directa. ¿Cuál es el efecto de la unción eterna que el Mesías Yeshua recibió en los cielos por parte del Padre? ¿Cuál es el efecto en nuestras vidas? De eso hablaremos también. Y también el último, el establecimiento del reino de Dios en toda su potencia, en toda la creación. Será llena de la gloria de Dios. ¿Cuál es el efecto de la gloria del establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades? Yo quiero llegar al 7º punto antes de que nos vayamos de aquí. No pierdas ni una sesión. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por tu gran obra en el Mesías Yeshua. Pedimos el espíritu de revelación para que tú nos hagas entender y ver
y apropiarnos de todos los efectos de tu obra en Él. Permítenos llegar a la plenitud del Mesías por medio del conocimiento y de la apropiación y de la experiencia de estas verdades eternas que tú nos has dado a través de los profetas de Israel y de los emisarios del Mesías. Gracias. Pido que nadie se quede fuera. Pido que nadie se quede fuera de estos beneficios, de estas bendiciones, de los resultados de esta obra magnífica que hiciste hace 2000 años. Gracias. Bendito sea tu nombre. Yo no quiero dejar esta reunión sin dejar lugar a aquella persona o las personas que saben que no han nacido de nuevo y quieren recibir la vida nueva del hombre resucitado. ¿Cómo podemos recibir esta vida nueva? Primer paso, reconocer que Dios establece las reglas para nuestras vidas. Él pone las leyes para el ser humano. Y si no cumplimos las leyes de Dios, pecamos. Y el pecado nos hace sucios, indignos de ser hijos de Dios, y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de haber fallado de cumplir el propósito de Dios. El arrepentimiento es la decisión de no volver a hacer lo que uno hizo en contra de los mandamientos de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Siguiente paso es pedir perdón a Dios por haber quebrantado sus mandamientos, por haberle sido infiel. Y siguiente paso es reconocer que Yeshua murió por mis pecados. Su sacrificio fue para mí. Y yo me apropio de ese sacrificio, lo hago mío. Y le pido perdón a Dios y yo recibo el perdón de los pecados a base de ese sacrificio del Mesías Yeshua. Y también yo tengo que creer que Dios lo resucitó al tercer día y que está vivo hoy. Si no creo que Yeshua está vivo, no puedo ser salvo. Su sacrificio no sirve para nada si no creo en la resurrección. Y necesito apropiarme de esa nueva vida en el Mesías que Dios le dio. Como está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. El hombre es nuevo, es una creación nueva. La resurrección es una nueva creación. Esa nueva creación está a mi disposición ahora. Si no la he recibido, la puedo recibir ahora. Dios en su espíritu te da la posibilidad de recibir esa vida nueva en un instante, en menos de un segundo. Y esa vida de resurrección entra en ti y tú sientes por dentro un testimonio. Ahora soy hijo de Dios. Y recibes la vida nueva. Naces de nuevo. Y ahí tienes que aprender a caminar con Dios. Si tú no has tenido esta experiencia, ven aquí delante y vamos a orar por ti. Si quieres, eres libre. Hay varias personas aquí que no han tenido la experiencia. No estás obligado, pero te doy la oportunidad para que no pasen más horas de la vida sin tener esto que es lo mejor. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no naces de agua y de viento, es decir, de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, no entrarás en el reino de Dios. No tendrás vida eterna. Si quieres recibir la nueva vida y no la tienes, ven aquí.
Te voy a ayudar para que recibas. Quizás es un poco difícil delante de la gente. Si te sientes mal delante de todos, ven después a alguno de nosotros los líderes y te vamos a ayudar para que nazcas de nuevo. Es importante. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque si no naces de nuevo, cuando mueras, te quemarás y ya dejarás de existir. No hay salvación sin el nuevo nacimiento. Gracias, Padre. Toca los corazones, convence de pecado y, Padre, trae al Mesías Yeshua nuevas almas. Nadie puede venir si el Padre no lo atrae. Te dimos, Padre, que lo atraigas, que traigas las almas nuevas al Mesías, a tu Hijo. Amén. Gracias, amados. Estaremos pasando buenos días juntos.